Queridos amigos, venidos en buena hora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís cada semana a nuestros encuentros de Alhad. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos los haberes de la semana. Y hoy vamos a presentar a la Hermandad Sefaradí para hablar sobre la voz de Turquía 1939-1949 y la cultura de Cállades entre turquinos. Nuestra querida amiga Balabaya será Daisy Braverman y el Musafir, y que también fue otras veces Balabay en nuestros encuentros, Nessie Altaraz, que es un placer de recibirlos a los dos. Querida Daisy, que vinida en Bonora. Merci mucho, Liliana. Y tú, venida en buena hora, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hay de todas partes del mundo. Seguro. Hoy Qué vamos a sujeto ver, tan interesante que vamos a ver hoy, ¿eh? No, seguro que sí, muchos, todos nuestros encuentros son interesantes y este como los mejores. Espero, seguro, espero porque el Musafir es muy interesante. ¿verdad Bueno, que sí? malgrado que hicimos otro encuentro con Nessie, pasó mucho tiempo y tiene mucho que contar porque también le pasó muchas cosas en su vida, es mancebo y está estudiando. Ahora vamos a empezar las demandas y espero que vaya a topar todo interesante. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Malgrado que escribimos turquinos, turquinos es un verbo que se usa en la América, pero no en Turquía. No los llamamos turquinos. Y en Israel los llaman turcanos. Ama, ya sabes de quién estamos hablando. Bueno, Nessie, buen día. Me parece que estás en Estambul en este momento, a voltates de Sí, la... Allora, te va a demandar algunas cosas. En primero, unas informaciones sobre tu vida. ¿Dónde naciste y te engrandeciste? ¿A qué escuela fuiste y cuál estudiaste en Turquía? Cuéntanos ok. un poco de dónde naciste y Buenos días y tardes a todos. Sí, estás correcto. Ahora estoy en Estambul. Es la ciudad donde yo soy nacido y crecido. Y cuando tenía 18 años, dejé Estambul por la América por un tiempo de 4 años por la universidad en Boston y un año en la Inglaterra, en Oxford, y después pasé a Canadá por mi máster en ciencia política y ahora soy historiano de la historia de los judíos sefardíes en Stanford. Sí, y ahora tengo 29 años. muchos y buenos. Bueno, ¿a qué escuela fuiste en Estambul y cómo te empezaste el inglés en primero? Estaba en Estambul en la escuela de Koç, que es una escuela privada turca. Y en esta escuela estudiamos inglés todos los días. Y también en esta escuela empecé un poco a estudiar español, español moderno. Y cuando estaba en la universidad en Boston, Am, hablé un poco con amigos latinos en español y a la fin decidí de en verdad tener un interés en la lengua de mis babás. Am, y tomé una clase de español moderno en el semestre del 5 semestre de nuestro programa de 8 semestres. Y después me daba mucho del amanecer
con el diccionario de Perajá. Y después tomé una clase online de la Hermandad Sefardí durante COVID de Brian. Y después también durante el COVID, una clase de la Universidad Washington de David Bunis, donde me envié el Rashi, um, que es ahora muy importante para mis investigaciones. Y ahora yo hablo mucho con mis nonos, los dos que se viven en Estambul, y también con mi mamá y mi papá, que se entienden todo, me responden en turco, como reverso del pasado. Con tus nonos puedes hablar en ladino? Sí, sí. Ma no les place hablar en ladino en teléfono, solo en vivo. ¿De qué será esto? No sé, no puedo entender. La demanda que te demandé, que cómo te empezaste, es porque la gente manco de 60 años ahora en Turquía y aquí también en América no hablan la lengua. Y me dijiste una vez que cuando hablas con tu mamá o tu papá, les hablas en ladino, ellos responden en turco. Sí, sí, está correcta, sí. Lo entienden, a no lo hablan. Y esto es una cosa, ya es una cosa. Bueno, ¿cómo fue que y otra cosa que remarqué es que cuando tú hablas, no lo hablas con un acento turco, porque los muy mancebos en Turquía que se están empezando latino, lo están hablando con un acento muy fuerte, no todos, claro, un acento muy fuerte turco. Lo tuyo está como Muchas gracias. Yo hablo como como mis los nonos hablan, allora. bueno, y ahora tu sujeto, me mandaste un artículo muy largo que es más como libro que artículo. Eh, ajá. Y vamos a ver ejemplos de esta publicación. Sí. La voz de Turquía de 1939 a 1940 y no está saliendo. 49. 49. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco de este artículo y cuál quiere decir calladez en primero? Ok. Allora, calladez, en mi opinión, es esta cultura que tenemos entre los judíos de Turquía ahora, durante mi vida y durante las vidas de mis padres y en verdad de mis nonos, que es una estrategia de vida cultural, social y política que los judíos eh, no quieren estar en el hoyo del público, del público turco, no quieren hablar de cosas judías en público, no quieren estar visible, quieren ser no quieren redondear con hoyos. Quieren estar en casa, sus vidas judías privadas, protegidas de todos otros intereses. Y me interesa los orígenes de esta cultura política. Y este es como llamamos ahora calladez, como de callar. Um, y cuando empecé esta investigación, um, no estaba la primera motivación de esta investigación. Mi primera motivación era cuál es, um, cuál es la idea y la motivación, el proyecto político de esta publicación, La Voz de Turquía, que era el grande hermano de la prensa judía, como se llama propio. Um, y me di este journal de 10 años
en su enteridad, del primero año al 10 año, y decidí que el aspecto que me interesa más mucho es la construcción de esta idea de calidez. Y vamos a ver unos pocos ejemplos. Antes de La Voz de Turquía había un otro, La Voz de Oriente, que se publicó de 1930 a 1939 y estaba en caracteres Rashi, ma tenía una innovación, una página o después dos páginas y después de 37 un journal entero en ladino por la primera vez en caracteres latinos. Ahora fue romanizada. Y este estilo de ortografía como español, más como francés y unas cosas de turco como che y she se emplean. Y La Voz de Turquía colonia el mismo. ¿Y por qué se cerró La Voz de Oriente? El primero caso fue la moneda. Ah, se cerró porque muchas personas no se interesan en este journal en ladino. Muchos ricos judíos prefieren el Journal d'Orient, que fue en francés, y otros prefieren la prensa turca por haberes inmediatos. Y por esta razón y por otras, porque había muchos pleitos entre líderes y entre comunidades en Estambul, que en una versión de La Voz de Turquía decían este consejico, sabes, demandaba el que duro el laboro le fue impuesto, el oficio de fierrero, no, de portero como Jamal, no, de chofchu, no, obrador de las mineras de carbón, no, más solo jornalista judío en Turquía. Ah, porque en este tiempo, y ahora también, que muchos en este Zoom conocían de sus experiencias, producir cosas sobre judaísmo por judíos en una lengua minoritaria es un labor duro. Ah, y se realizan esto en este tiempo. Bueno, allora, ¿cuándo empezó la práctica de calladez? Um, mi argumento es que la idea de calladez se consolidó, se existió de ainda, ma se consolidó durante los años 40, durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque había eh, una apresura especialmente sobre los judíos de Turquía, que también, que también estaban testigos a las experiencias históricas durante la Primera Guerra de los armenos y los griegos. Los armenos y los griegos en este tiempo, durante la Segunda Guerra, no tenían más para conservar. Uh, todos se están tocando por ellos. Por judíos, había una cosa para proteger. Y ahora, en ver las experiencias de griegos y armenos, se decidían de tratar el gobierno con mucho cuidado. Y la prensa fue la cosa principal para manejar esto, para decidir de hablar de una cosa y no hablar de una otra cosa. Por ejemplo, en estos 10 años, solo 2 artículos mencionaban el Valek. En mi opinión, la más grande tragedia de la historia de los judíos en Turquía. Solo 2 artículos.
y todos los dos muchos años después del evenimiento. Durante el periodo de Varlik no se dice nada. Este es muy curioso porque hay censura, ma otros jornales turcos, jornales griegos, jornales armenos, jornales en inglés, jornales en francés, en Estambul y en otras ciudades y países, se hablan de esta cosa. Ama el solo jornal de Turquía que es de judíos, no se dice nada. Ah, y es también diferente de la cultura de otros judíos post-otomanos. Hay una prensa judía en Egipto en este tiempo. Hay en Irak. Antes de la ocupación nazis, hay en Salónica. Y estas comunidades no tenían la misma cultura de calladez como los turquinos. Los estambulíes y también los de las provincias y la principal otro lugar, los izmirlis. Bueno, por los que no saben, pues, si puedes explicar lo que es el Barlik. Sí, Y uh, Barlik quiere decir, dimos lo que quiere decir Barlik en primero, en turco. es un, sí, varlık o varlık vergisi en turco fue un impuesto especial sobre la riqueza, no solo sobre el ingreso, la riqueza de una persona y se depende a tu identificación de religión. A los armenos, griegos y judíos, el gobierno demandaba más de 100% de tu riqueza. Ahora es todo que lo tienes y más. Y si tú no puedes pagarla, esta demanda, que no es posible por muchos, para pagar al gobierno este deto, ah, vas a venir por laboro forzoso en el este. Ahora, muchos judíos, no solo ricos, también pobres, estaban en este campo de laboro en el este que se llama Ashkale, como mi bisabuelo también, y muchos otros. Sí. Messi, en tu artículo hablas de un señor Cohen. Ujú. Y sí, su primer nombre no, me lo olvidé. Aquí ¿Cómo? está el director y redactor en capo de La Voz de Turquía, Albert Cohen. Sí. Es también el padre de Sami Cohen, un jornalista famoso que ahora está en Ganadén, de Turquía, del jornal Milliyet por más de 50 años. Y Sami Cohen también empezó su carrera como jornalista en este jornal en turco y también un poco en ladino, principalmente los artículos en turco de La Voz de Turquía fue de su péndola. Todos los otros, en general, fue de Albert Cohen. Y aquí están los otros dirigentes del jornal, todos nombres conocidos en la historia sefardita. Ah, el- Abraham el Maleh de Jerusalén, Abraham Galante, historiano de Estambul, Joseph Niego, originalmente de Edirne, después de Estambul y un poco de París, y se ha vuelto a Estambul. Ibrahim Nom, poeta y escribidor, y candidato por el Meclis de Turquía en un tiempo. Abraham Galante estaba también candidato y miembro de Parlamento después por 3 años durante los 40 y no mencionaba ninguno de la situación de judíos en Turquía durante su carrera de parlamentario y otros líderes de cosas comunales. Bueno, me acordé que el Barlik
varlık vergisi en turco, se aplicó a Filú, a los judíos que se habían convertido años y paños antes, que se llaman en turco dönme. Ama a ellos no lo hicieron tantos y la más grande taxa fue en los judíos. Sí, está ¿Verdad? correcta. Y también en el campo de laboro, la más grande población fue de judíos, ma en la población general de Turquía, los armenos y los griegos fueron más muchos de los judíos. Los judíos fueron la comunidad de las minoridades más chica, ma en el campo estaban la más grande. Sí, ama, en esta época ya se habían ido muchos armenos y griegos, no había como antes. Y Sí, porque no como antes, ma en Estambul, porque se excludaban los griegos de Estambul del Mubadele, del el changement de la población. Había en Estambul más de 100.000 griegos, y casi la misma de armenos. Los judíos de Estambul estaban solo 50.000 personas y de Turquía como 80.000 judíos en el país entero en estos días. em, ahora, me contaste también, y está escrito en tu artículo, que lo que afectó al yerno de Albert Cohen. Sí, la familia de Albert Cohen estaban muy activos en muchas cosas de Estambul. Ahora, él estaba el director de este jornal y antes era el líder de la comunidad de Sirkeci cuando era mancebo. Su hijo Sami, también escribano. Su hija era la directora de cosas administracionales del jornal. Y una otra hija de Albert Cohen se casó con un hombre que estaba en Yirmikura. Yirmikura estaba un episodio también que hace mucho daño a los judíos en estos años 40 tempranos. Muchos judíos griegos y armenos, principalmente en este episodio armenos, más de judíos, se, eh, se exilaron a unos campesinos como Sivrihisar para hacer de baldes, para hacer laboro por el gobierno, el Ministerio de Infraestructura, por 2 o 3 o 4 años como servicio militar, sin educación militar, solo como laborantes. Y este yerno de Albert Cohen se completó esto y después voltó a Estambul y en este momento recibió un factura de Valek. Ahora, ¿Escribió cuál? recibió un factura de Valek, Sí. una demanda del gobierno para esta taxa especial. Ahora, estaba en laboro sin moneda por 2 o 3 años, se voltó a su ciudad, no hay nada de moneda en su aldiquera y decidió con la hija de Albert Cohen para dejar el país, dejar Estambul por la Palestina y fraguar una vida nueva allá. Y unos años después se establecieron en Israel. Este yerno y hija de Albert Cohen estaban allá de unos años antes.
De su empecillo, cuando, como yo descubrí en este artículo, la voz de Turquía tenía dos causas. Uno, servir el país, que es la Turquía, y también servir la causa judía, que es el sionismo. Y había en tiempo, de vez en cuando, una tensión entre estos, todos los dos estaban ideologías que Albert Cohen y este grupo de editores se dedicaban a los dos igualmente. Unos aún más, otros aún más, pero en general estaban republicanos turcanos y también sionistas. Y puedes ver los dos en Perdón, estas perdón, imágenes. no sentí el cabo viejo. Y Oh, también puedes ver estas dos ideas en estas imágenes. em, en el Imperio Otomano no había este problema de caídas, porque todas las minoridades vivían en juntos y no había publicaciones y no había problemas de decir cosa o no decir cosa. Es después que se estableció la República que, que empezó estos problemas, ¿verdad? Porque un imperio Sí, tiene oh, muchas diferentes minoridades y afiló en el Imperio Otomano había más que no eran musulmán que musulmán, porque sí, había había balcanes, la, arabianas. este régimen de minoridades y mayoritaria no se existe durante el periodo otomano, mas se existen muchas publicaciones en armenio y griego y ladino, más mucho que el periodo republicano. Había solo en Estambul más de 20 publicaciones, y también en Edirne, y también en Izmir, y también en Salónica. Ah, y durante esta transición del periodo otomano a la República, se trocó en principal la actitud del gobierno. Ah, el gobierno otomano no se interesó mucho en las cosas entre judíos, en un jornal judío. Ma ahora, durante el Repúblico, todas las declaraciones, intenciones, intereses con otros judíos en otros países del mundo, el gobierno turco se interesó en todo. Ah, Bueno, hablando de Albert Cohen, me habías contado sobre su yerno. ujú. Si nos puedes hablar un poco de lo que le afectó a su yerno. Un otro yerno. Perdón, Un o- el yerno, me hablaste de el yerno que tú conoces y yo te hablé de otro yerno. Sí, tú me dices que, o tú dijiste que Gad Franco, el abogado, también fue un yerno de Albert Cohen. Sí, Ahora no puedo confirmar esto porque no vi esto en La Voz o en el biografía de Anthony Biggio, su nieto. ¿Me perdón, puedes? ¿qué Ah, yo? Anthony Biggio escribió un Virgilio, libro sí, sobre sí, Gad Franco, Anthony Virgilio, sí, sí. un patriota sefardí, y en este libro también no mencionó que Albert Cohen y Gad Franco tenía esta relación. Ahora, puede ser, pero no sé exactamente qué relación tenían. Bueno, el yerno que tú conociste y conoces Ujú. la historia, contamos lo que le afectó. Ahora, después de Yirmi Kura y cuando recibió Varlik, se pasó en Israel.
Ah, en el artículo mío, hablé de esta historia porque, en mi opinión, se mostró que hasta en esta situación tan trágica, en casa, en su familia, Albert Cohen resistió, resistió de publicar sobre esta historia, sobre el Barlek, el Yirmikura, la migración a Palestina y después a Israel. No resistió mucho a dar lugar en su publicación a estas cosas. ¿Y qué es la razón de esta resistencia? En mi opinión, es la cultura que llamamos calladez. Em, bueno, es que ahora este yerno que tú, del cual hablaste tú, que se fue a Ashkale, que era el lugar donde se tenían que romper piedras, o cuál le afectó. Él no estaba en Ashkelon, estaba en Sivri Hisar durante su servicio militar como laborante, y para evitar su exilación a Ashkelon, se emigró a Palestina. Bueno, ¿cuál lo afectó a todos esos judíos que perdieron toda su, no diremos, todo su, no, ni ganancia, ni, bueno, sus bienes, no solo para, Sí, más también si tenían inmuebles, lo perdieron. Y si también hubo una cosa que se llamaba hajís. ¿Puedes hablar de hajís? sí. Cuando los judíos no pueden pagar Lo este pedían. deto, no podían pagar este deto al gobierno, los agentes del gobierno vinieron a las casas para demandar todos sus bienes, y para venderlos en casa o en la calle, como tapetes, muebles, arte si hay, hasta a los péndolas de color de niños, como en la casa de mi abuelo, era criatura en este tiempo. Eh, y estas cosas, esas historias de hajís, de agentes que hacían vendación en la calle, tenemos fotografías y historias de la prensa turca. Se hablan de esto, pero en la voz no hay. En la prensa judía no hay mención. Y de lo que sepa yo, esos bienes que recogieron de las casas se vendieron a precios muy bajos Of, para que la seguro. gente prove, la gente que no era de Estambul y que no tenían bien, para redistribuir las para que Sí, sí. por modo de Barlet, pasó por forzo los bienes de Estambul a un grupo nuevo, a un grupo de musulmanes exclusivamente, turco hablantes, no ladino hablantes o griego hablantes, ¿Por qué no? solo a turco hablantes musulmanos, especialmente en las áreas centrales de Estambul, que estaban empueblecidos de minoridades, en Galata, Kuledibi, sí. Balat, probable. No, Balat y en Balat Haskoy había más también, sobre. sí, pero en estas mahales no hay mucho interés del gobierno. Los vecinos turcos tenían mucho interés en los bienes en estos mahales también. Sí, estás seguro. Bueno, ¿cuál aconteció
después a los judíos después de Barlik Vergisi? ¿Cuál lo hicieron? Ahora, la ley de Barlick estaba abolido en 43 y no se pasó mucho en estos días, pero en 47, cuando la creación de Israel estaba por la primera vez como seguro. Ahora, como Estaba discutiendo. casi cierto. Y en un ola grande, muchos de los judíos de Turquía inmigraron. Casi 40% de los judíos de Turquía dejaron el país por Israel en solo 3 o 4 años. Entre 47 y 51, casi la media de la población dejaron el país. Y especialmente los pobres. Las calles de Haskö y Balat en Estambul y Kemeraltı en Izmir estaban sin persona. Los bacales turcos de Balat se quejaron al gobierno que no hay mushteri. Bueno, Mahalles que estaban llenos de judíos, en 1 año, 2 años, se trocaron completamente. Y por casales con comunidades judíos chiquiticas, la migración a Israel ya ni había la fin de la comunidad. Todos los judíos de Marash, la comunidad completa se pasaron a Israel. Los judíos a la hora de Hakkari, de Yüksekova, se pasaron completamente. Y unos que no quieren pasar a Israel, pasaron a Estambul. Ahora, muchas comunidades chiquiticas en Trakia y en la Anatolia estaban en un fin en estos años. bueno, ahora, más de Barlik, hubo también envenenamiento en Tracia, en inglés es Thrace, que está en la parte de Turquía que está en Europa, Sí, porque como ya sabéis todos, la grande parte de Turquía, de la República Turquía, está en Asia. Hay también una parte chica en Europa. Y en Tracia hubo también un definimiento y contamos lo que pasó y qué fue la reacción, si también hubo esta idea de calladez, si se sí, practicó sí. calladez. Cuando este pogrom de Trakia se ocurrió en 30 y 40 en Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Lüleburgaz y Gelibolu, especialmente violente en Kırklareli, um, o casi 10.000 judíos pasaron de estas ciudades principalmente a Estambul. Unos voltaron después de unas semanas a sus casas, otros quedaron en Estambul por mucho tiempo. Se establecieron un cal de Edirnelis en Estambul, su propio cal, a sus ritos. Y el pogrom de Trakia no se inspiró mucho a migración, ma se inspiró mucho activistas sionistas, activistas de sionismo. Ahora los cadros, los líderes del movimiento sionista en Turquía en los 40 estaban muchos edirnelis, y su inspiración de sionismo había este evento. Sí, ahora es un causa indirecta de la ola de inmigración porque los organizadores de la ola de inmigración estaban afectados por este evento.
También hubo un movimiento donde se mató una mujer. Me parece que también es- me parece que también estaba en Tracia, que un musulmano se quería casar con ella y ella no quiso y hubo una matanza y la mató a esta mujer. En este caso no hubo calladez, ¿verdad? Mm, Sí, sí, puedes y contar. también había un caso como esto en Estambul, la asesinada de Elsa Niego en 27, y en su funeraria muchos judíos protestaban por justicia por Elsa, y después había un largo caso en el Mahkemeh, y los líderes de comunidad, de la comunidad judío se arrestaron por decir maldecir al gobierno. Y los 20, esta idea de, esta idea de Caedes se empezó un poco, mi argumento es que en verdad es la experiencia de los 40 que se consolidó. Ok. Allora, hablamos ahora de lo que estás haciendo tú. Me habías dicho que en primero estudiaste ciencia política, ama que Sí. ahora lo que te interesa es la historia. Y contamos cuál lo estás haciendo, dónde lo estás haciendo, quién es tu director de tus estudios. Ahora estoy estudiando y mi director de estudios es Aaron Rodríguez, un historiano de judíos sefardíes, que es también el anciano director de muchos otros historias que los espectadores pueden saber: Devin y Sarah Stein y Dina Danon y Julia Cohen. Todos están los ex elevos de Aaron. Y cuando me empecé ladino, no sé que voy a tomar este camino de historiano. Ma ahora me, me place mucho utilizar y hablar y también meldar en esta lengua. Y me parece que tenemos solo poco tiempo por cuestiones, por demandas. No, pues el sujeto de tu disertación para la doctorada va a ser también Calladez o vas a escribir sobre otra cosa. No. Mi especialidad en verdad es en el siglo XIX. Ahora, este proyecto sobre la voz es un atípicamente para mí, que es en el siglo XX. Ma, mi proyecto de tesis es sobre los judíos de Estambul de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, te manca mucho tiempo para escapar. Te man- Probablemente sí. Este septiembre es el empecillo de mi cuatreno. y Y estás inshallah empezando. voy a escapar en seis años o 7. No se sabe, sí. Sí. Bueno, em, quería demandar una otra cosa. También, bueno, ah, un momento. Ah, ¿Cuál es la diferencia entre Calladez y también tenemos este foro que se llama Hablaremos?
Ahora hablaremos, es una plataforma moderno, donde yo también laboro por muchos años, um, que, que trato a trocar esta cultura de calladez, de hablar de todas cosas judías en público, en turco, con turcos, y hasta hoy es un laboro duro porque, como vimos en La Voz, estar un jornalista judío en Turquía no es kolay, especialmente a causa de otros judíos. Eh, bueno, es que ahora solo los judíos meldan hablaremos o piensas que también no judíos en Turquía lo meldan o en otras partes del mundo. Más de judíos, no judíos, meldan. Y especialmente de otros países, es principalmente Alemania, porque hay muchos turco-hablantes. Y los turcos de Alemania se interesan en cosas judías, porque tenían una sensa de historia judía de sus educaciones en Alemania, ah, me parece. Y en Israel, Los israelianos ahora de orígenes turcos no tenían esta cultura de calladez. Ahora, en las publicaciones de Jacob Barocas, ah, no hay una versión de calladez. Él también se escribió sobre todo, sin barrier. Sí. bueno, me parece que podemos ahora hacer demandas de Nessie. Sí, podemos, Ama, que nos contas sobre los reclames que estamos mirando. Esto es muy, muy de reírme. Colinos también existía en la Argentina. Sí. Am, Sí, n- no lo conozco en verdad, pero hay solo ejemplos aquí de reclames de la voz en ladino. Hay también reclamos en turco, como hay aquí, y también sí, reclamos en francés, reclamos por cosas no judíos y también por reclamos de cosas judíos, como la grande lotería del orfanato o Moïse Belifante, el Shekerji de Galata, o Elia Guerón, el Moel. El Moel también tenía reclames, porque había muchos Moeles en Estambul, o Moelim, y no hay censo a la escollito de lengua. Ahora, Elia Guerón, el Moel, su reclamo es en ladino, ma el reclamo de Shalom Pinasi es en turco. claro, no, no había un criterio No. eh, Eh, de lengua. una cosa que me olvidé de demandarte es si afectó alguna cosa a las quilas en el Barlik sí o bueno, en el pogrom en Sí, 1955. durante la guerra y culaneando la guerra como excuso, el gobierno se tomó muchas propiedades de la comunidad, de los judíos y también de los armenos, los griegos no sé. Allora la cal de Chorlu, la cal de Çanakkale, la cal de Urfa, la cal de Ahrida en Balat, se tomó el gobierno. Y seguro la voz no se mencionó esto, ma cuando el gobierno retornó estos bienes en 46, 47, uno en 48, ah, eh, la voz los mencionó
para decir gracias. Gracias al gobierno recibimos esta propiedad. Y quién se tomó, no se dice. Cuando se retornaron, el jornal decía gracias. Y también los quilistes que el gobierno se tomó de los armenos, en general se retornan en 47-48. Bueno, Y estas reclames se tocan a la migración. Magazine de Valichas es de 48 también, porque había un grande menester de valichas. sí. Veo también que están escritos en una ortografía muy diferente. Cada aviso, cada reclamo está escrita con otras ortografías. Sí, exactamente correcta, como Algunas todo como el jornal. turco, otras Sí, como francés, otras como latino. Muy interesante. sí. Y aquí dice valichas, nosotros decíamos valillas. Sí, otros decían valichas o Es el probablemente. el sono es muy cercano, valicha, valilla. Ya Sí. sé, sí, ya sé. Ok. Sí, seguro. Bueno, que antes de mandar mensajes que le vamos a demandar a Zamir que lo haga, ¿quieres decir alguna cosa más o quieres mostrarnos algo? También tenemos a Rachel que quería comentar una cosa sobre Callades. Rachel Amado Boni. Merci mucho. Si Ok. puedo. Merhaba, Inés. Un placer verte. Me enamoro de la manera que estás hablando en ladino. Es muy hermoso. Felicitaciones. Espera un segundo, Rachel, a ver si Nessie quiere escapar con lo que tenía aparejado para mostrar. Perdón. Allora, puedo escapar aquí. Tengo solo otros más ejemplos. Una letra que me place mucho de la voz y puedo escapar con esto es una letra que un inmigrante mancebo escribió de Israel en el primer Yom Ha'atzmaut por su familia, mas su familia decidió de publicarla en La Voz. Y en estas van a ser quotes directamente de esta letra. Se venden a la calle Bayraques como Estambul en octubre de 29 y se gritaron como es Marpuchular, es un lugar en Galata, de Galim, Parladar de la risa, demandí al vendedor de dónde estás y me dijo Izmir. Y todos los de Galim estaban a los direques de Electric, soldados en todos los lugares, en Vasiet de Hazirol, teniendo una grande bandera, voces asodrecientes de soldados, arabos, druses, cherqueses y israelianos, y a la fin, arabos conveses vestidos de shalvares y indirmes largos de seda con chaquetas atay y haciendo ver sus mudantas largas atadas con pirniles formando balón. Todos tienen en las manos banderas judías. Aquí se pelean, se harvan un punto, después se dan las manos y se dicen shalom. No hay grandeza ni recune garez. Cale venir aquí a empezar a vivir. Aquí no hay monsieur, todos se llaman Haver. Hay colores de Handemeli, de las Yasemín, de las flores de los limonares, están entrando a mi nariz. Y la Kira es solo 4 liras al mes. Estamos mazolosos, Baruch Hashem. ¿Lo tienes para ver o solo es Melda? No lo tengo en fotógrafo. No lo tienes en fotógrafo. Sí. Muy buena la descripción.
Bueno, vamos a meldar entonces mensajes. Bueno, tenemos a Rachel, perdón, que nos quería contar algo. Rachel, me parece que puede ser con dos, eh, entrates con el iPad y la computer y se siente doble cuando tenemos el sono. No tengo otro aparato aquí. Ok. No, si no me sentís, no voy a hablar. Ma, Sí, estás, sí, se siente. Además, hay un eco. Qué curiosa cosa. Muy curioso, no sé qué está pasando, perdón. Bueno, si me entendés, quería decir un poco, porque yo tengo memoria muy, muy viva de estos años que está contando Nessie. Sobre todo del tiempo del Barlick, etc. Ma lo que quiero decir es que mismo cuando yo estaba adentro de las fiestas, diremos, de 1992, me fui a Izmir y hablando con mi sobrina, me dijeron, ¿para cuándo se quiere esto? Ya, siempre quedamos callados, estamos reposados aquí si no quitamos la voz. Esto fue después de 1992 cuando fue, que de ainda hay esto, esto para mí no es una acusación, es una manera de sobrevivir en la atmósfera que existía aquel tiempo. Como decimos, el caso de El Saniego, el caso de los eventos en Traquia. Esto fue la base, como dijiste, que empezó esto de tener miedo, de espantarnos. Y con esta calladez pudieron sobrevivir hasta hoy. Y algunos ahora pueden decir, ¿te acuerdas que te dije que no es bueno de hablar mucho? Porque ahora está más negro la situación por hablar y por mostrarse mucho en Turquía. Y una cosa más, que lo que hemos meldates a la fin me vino muy, muy cómico. Porque estaba un judeo turco maravilloso y sobre todo me agradó el vaziyet de Hazırol, que todos los que estudiamos en Turquía, Hazırol es esta posición militar de estar derechos y obedecer los órdenes que te van a dar. Merci mucho, Eti. Nessie, perdón. Bueno, vamos a meldar, Zamir, ¿puedes meldar los mensajes? ¿Quieres escapar de partajar, Nessie? El primer mensaje que tenemos es de Pilar Romeo que dice linda Liliana. Después tenemos a Miriam que dice buenos días y buena semana a todos. Qué hermosura tener con vosotros a Daisy y Nancy con este sujeto tan interesante. Gracias siempre Lili y Marcelo. No se puede vivir en demasía. Después tenemos mensajes de YouTube y Facebook que dice Oscar Can. Un grande saludo y mucho amor de Ankara. Luego tenemos a Levana Galanti que dice buenas tardes a todos. Nancy estás hablando español muy hermoso. Saludos de Jolonis High. Los Amado dice Abraham Galante no era estambulí, era de Bodrum y venía mucho a Izmir. No sé quién es no sé quién lo escribe, más dice Nessie, No tiene nombre, ama, podemos meldarlo si sí. tiene su nombre que me lo escriba. Nessie, ¿cuántos judíos fueron a Shkale para laborar y cuántas de estas familias se fueron a Turquía, se fueron de la Turquía a otros países? Podemos confirmar que, puedes confirmar solo casi 1000 judíos que fueron a Ashkelon, pero seguro que había más.
podemos confirmar solo 1,000. ¿Cuántos de estas familias se fueron? No hay una investigación que alinea los nombres de Ashkelé a los inmigrantes, pero si hay un investigador o persona interesada, puede ser una cosa interesante para hacer. Luego después tenemos un atadillo que envió Liliana para poderme dar el artículo de Nessie en inglés. Después Jay Koenig dice, los judíos le llamaban a Ismet y Onu el Sodro, porque era, dice Rachel Amado Borni. Después dice ella misma, en el libro de Anthony Video, no dice nada de Albert Cohen, según me acuerdo. Sí, después dice René Martín, en mi familia, y mi cura se llamaba Las 20 Clases. Las Gloria 20 dice, clases. sí, Ajá. Gloria dice, gracias por este encuentro muy interesante. Me están pensando mucho sobre un sujeto quasi nuevo para mí. Había sentido solo el verbo Gayades. ¿Hay ahora también un poco de Gayades en los jornales judíos en Turquía? Es una demanda. Puede ser sobre Israel o sobre el gobierno turco Erdogan. Allora, um, agora também um pouco de coisa. Sí, allora, después de la voz, cuando Shalom se cerró, cuando la voz se cerró, Shalom se trocó en esta posición de hermano grande de la prensa judía y enforzador de Callades. Está correcta, hasta hoy. Después dice Shalom Barnik, Izmir se vació de los judíos probes en estos años. Después otra vez una persona que no sabemos su nombre dice, hablé con la nieta de Albert Cohen, la hija de Sami Cohen, Yale Cohen, Aldish, y tiene dos tías. La primera era casada con Salomón Ben Ezra y la segunda vivía en Israel. Gad Franco no fue el yerno del señor Gad Franco. René Martín Me dice, parece que hay un hierro, ¿no? Dice, Gad Franco no fue el yerno, ama debería ser de Albert Cohen. No puedo confirmar la relación entre los dos, No, por esto, ama, sí. quiero decir, en el mensaje escribió dos veces Gad Franco, ama, me parece que lo que Mm, quiso decir es que no, según lo que dice la persona, que no tenemos su nombre, dice sí. que no fue. También Rachel creo que dice algo sobre esto en un mensaje. Ama, continúa, disculpa que te interrumpí, Samir. no, no. Después René Martín dice, algunos se suicidaron en Ashkelon, en el campo de labor forzado. Rachel Van dice, en Edege también vinieron de los entornos a Izmir en los años después de la Segunda Guerra. J. Cohen dice, la historia de la mujer con la nombre de Niego está escrito en el libro de Simon Radman en su libro Looking for Elsewhere. Ujú. Etienne Canly dice, merci a todos. Mi padre se fue a Ashkelon y mi tito Ezra Bejar ahí murió. Tiene la tumba que yo la tengo, que yo tengo las fotos de Ashkelon, mi padre enfrente de la tumba y más fotos, como hicieron Rosh Hashanah con Tayedeh en una montaña. Yo tengo fotos inviernadas en estos años. Ah, fu- fueron muy fríos, pienso que quise decir. Sí. Después, Rashad Madabani dice, quiero demandar a Nessie de qué año es el jornal en que habla de Saloniclis llegando a Izmir. Mm, voy a chequear esto, me puedo decir que es 47 o 48. Voy a mandar un email sobre esto. Muy bien. Después, Jay Koenig dice, me parece que hay escritores musulmanes que escriben por hablaremos. Eso. Hablaremos, es una publicación, aquí vos voy a dar el adreso si queréis mirar. Una que tiene Nessie, ama, es en turcano, ¿no? Es en turco, perdón. Es en Sí, turco. sí, hay Eh, escritores musulmanes, griegos, armenos, kurdos, turcos, judíos, todos.
Ama, el nombre es en ladino. Sí, es principalmente de los judíos y todos los autores escriban sobre cosas judías. Bravo. Ah, después dice Miriam, y en México había colinas. Isabel Ramos dice, hermoso el idioma ladino. René Martín dice, Rifat Pali escribió un libro sobre Barik Verghisi. Um, Ah, ya mm, sabemos quién es el que no teníamos el nombre. Es Silvio. Silvio debe ser Silvio Badía, que después escribió tenemos, tan interesante. sí, sí. Am, después tenemos a Rashama dice, como las letras que tengo de mi mamá, mil y una manera de ortografía. Después dice, J. Cohen, hay hecho, como E-C-H-O. Después Gloria dice, gracias Nessie por dar esta letra. Ya tenemos de menester de reír un poco. Rui Albala dice, saludos de París y merci mucho a todos. Silvia Al-Hadef dice, shalom a todos desde Ashdod, Israel. Gracias por este hermoso encuentro. Mm, Después, ah, vale. Después en Nessie envió el artículo para mandarlo sin el paywall, la versión libre. Y em, Ah, dice, sí, sí, sí. Melda, el del cabo, que voy a decir una cosa, sí. Dice, o sea, Matapornik sí, porque yo tenía un tío de Salónica que se casó con mi tía, hermana de mi papá. Bueno, Silvio quiere decir unas palabras sobre Aldish. Cortisico, Silvio, te vamos a dar la palabra. Ama Cortisico, por favor. Así podemos escapar un poco a la hora que ya pasamos. A ver si podemos dar el micrófono a... No tiene el nombre, dice Zoom. Ama, ya sabemos que es Silvio. Ok, gracias. Quiero decir, ya hablé con Jale Cohen Aldish y Gad Franco no tiene ninguna relación con la familia Cohen y no es el yerno. Es esto. Merci, ya lo tenemos Ok, confirmado. Entonces, Nessie no tiene que continuar a buscar. Merci mucho, Silvio. Qué alegría que estás aquí con nosotros. Bueno, corre. vamos a escapar, vamos a reingraciar a Daisy, maravillosa entrevista, a Nessie por este laboro extra de su investigación, ama muy, muy interesante para todos nosotros. Vamos a partillar el ecrán para contar lo que vamos a tener la semana el viniente que vos dio. Ama, lo vamos a dejar a Zamir que nos va a contar. En los Jardín Bien tenemos al Centro Cultural Sefarad, estas voces que llegaron a mí, el latín y la herencia sefaradí de mis abuelos de Izmir. De Balabaya tenemos a Liliana el Benveniste y de Musafira a Rosy Ventura. Para meldar artículos y saberes y conocer de actividades sefaradíes de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del JAR, puedes visitar sefarad.com. Para recibir boletín semanal por mail, puedes registraros de baldes en sefarad.com para boletín semanal. Y para recibir actividades del Centro Cultural Sefarad por WhatsApp, puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios, humor y más fílmicos, puedes entrar en youtube.com para sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com para encuentros. Y merci muy mucho a todos los que cada semana y semana nos dan su ayuda, cada que pueden, nos dan su ayuda, que esto nos ayuda a poder continuar a hacer nuestros encuentros. No, también nos ayuda muy mucho si podéis colaborar haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando nuestro canal de youtube.com para Sefarad, para que más gente pueda ver nuestros filmicos. Bueno, y ahora sí, vamos a escapar de este encuentro tan interesante. Encorajo a todo a meldar el artículo completo de Nessie, que ya metimos el adreso en el chat.
A todos vosotros, semana de buena, paz para Israel y para todo el mundo, y vos esperamos el encuentro el vinien para sentir nuestro encuentro con Rosy Ventura. Merci mucho a todos y al vernos. Era el primero en la cadena del mundo. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Volvemos.